Con Luis Ortigosa, es presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría. Buenos días, señor Ortigosa. Sí, hola Marta, buenos días. Bueno, estábamos viendo cómo se está preparando toda esa operativa. Lo primero que quiero preguntarle es ¿qué papel juega la vacunación infantil en esta sexta ola? Un papel importante porque ya prácticamente el 90% de la población diana ya está vacunada y justo se han quedado sin vacunar, como esta bolsa de susceptibles sin vacuna, todos los menores de 12 años. Y estos menores de 12 años se están infectando y de hecho en las últimas semanas los índices acumulados de incidencia son los mayores en este grupo de edad. En zonas como en el País Vasco y en Navarra llegan a más de 2.000 casos por 100.000 habitantes menores, y la cifra en España está en torno al 600, es decir, los niños se infectan levemente o moderadamente, efectivamente, pero yo acabo de escuchar ahora mismo al consejero de Sanidad diciendo que ya tenemos hospitalizados aquí en Canarias, hay hospitalizados muchos desde que comenzó la pandemia e incluso ha habido fallecimientos en niños, con lo cual la población infantil es una población que habría que vacunar. Las vacunas estaban en fase de investigación, ya las tenemos, ya están aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento desde el 25 de noviembre y hoy es el día D. Hoy empezamos a vacunar a todos los niños por debajo de 11 años. Yo quiero dar un primer mensaje que yo creo que es el más importante a los padres. Estas vacunas son muy seguras, son vacunas muy eficaces, son vacunas que van a generar inmunidad, van a generar defensa en sus hijos. Los padres que nos están escuchando, que sepan que llevan desde hace 40 años vacunando a todos sus hijos, con lo cual nunca ha habido ningún tipo de controversia sobre si vacuno o dejo de vacunar. Sobre otro tipo de vacunas que se le ponen a los niños de que ahora es lógico que muchos padres tengan dudas, pero las dudas las estamos aclarando. Hay más de 5 millones de vacunas administradas a menores de 11 años en Estados Unidos en este mes. Eso le iba a preguntar justamente, si ha pasado el tiempo suficiente para saber que no dan efectos secundarios. Ya vamos teniendo. Primero, en los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos, como ustedes saben, son ensayos clínicos en los que se coge una población lo mayor posible para ver seguridad, eficacia e inmunogenicidad. Pero después, cuando pasamos a tiempo real, es decir, cuando ya vacunamos a cientos de miles, a millones de personas, en este caso de niños, es cuando vamos a poder observar efectos adversos graves que antes no se habían visto. Recuerden ustedes con AstraZeneca, pero ahora mismo con la vacuna de ARN mensajero para niños no está sucediendo lo mismo. Estos casos de perimiocarditis que se habían visto en adolescentes mayores, en niños no se están viendo. ¿Es posible que haya algún caso? Es posible, pero realmente en 5 millones de dosis ya administradas no tenemos, lo cual tenemos una gran tranquilidad para transmitir a los padres que no hay ningún tipo de miedo para llevar a vacunar a sus hijos. Supongamos que se diera algún tipo de caso, de eso que usted menciona, sí. ¿Qué pasaría? Se dan y se pueden dar, generalmente son casos que es una enfermedad importante, una perimiocarditis, se hospitaliza, generalmente se quedan bien sin secuelas y sin grandes problemas. Es decir, que es una cosa transitoria. Es transitorio. Ajá. Y generalmente vemos, claro, habrá que hacer ese estudio ahora, dentro de 2 años tendremos un estudio de casos de perimiocarditis en niños vacunados y no vacunados y veremos, como siempre, que hay más casos de niños que han podido tener el COVID, que hayan hecho una perimiocarditis sin estar vacunados e incluso sin relación con la vacuna. Tengan en cuenta que puede haber muchos acontecimientos adversos en torno a una vacunación, pero no significa que sea la vacuna la responsable del mismo. En el caso de la etapa infantil, ¿cuáles serían las franjas donde hemos visto, donde se verían los casos más graves del coronavirus? Generalmente en niños mayores, porque se ha visto que lo hemos visto. ¿En qué población se han dado los casos más graves hace 20 meses? En la población mayor. Infantil, pero mayor. Ahora estamos hablando de los mayores de 60, 80 años. Yo me refiero a la franja infantil. ¿Cuáles serían los niños que más grave podrían sufrir el COVID? Pues generalmente los niños que tienen ya enfermedades de base, y por eso se va a hacer la logística de vacunación, se ha hecho con mucho sentido común y con mucha ciencia, y se va a comenzar a vacunar a todos los niños que tienen enfermedades crónicas, diabéticos, nefrópatas, cardiópatas, que tienen cualquier inmunodeprimido, oncológicos. Todos esos niños ya en los hospitales se han pasado unos listados para empezar a vacunar los primeros. Y después ya a los niños precisamente de 9 a 11 años. A mayor edad, mayor gravedad generalmente. Por eso se va a empezar crónicos de 9 a 11 años y después se va a ir desescalando hasta los 5 años. Se lo pregunto porque había leído que también una de las cosas que se quiere evitar con esta vacuna es los efectos de la COVID persistente, esos efectos que se prolongan en el tiempo. Claro, hay 2 tipos de complicaciones graves en la COVID, en adultos y en niños.
sobre todo en niños hay un síndrome inflamatorio agudo importante que se dio al principio de la enfermedad. Se dieron muchos casos parecidos a lo que nosotros conocemos como una enfermedad de Kawasaki. Eran niños que enfermaban de COVID y tenían una enfermedad hemorrágica importante que nos recordaba a alguna enfermedad que ya conocimos nosotros en pediatría de tipo inmune. Y después está el tema que usted ha comentado de la long COVID, es decir, qué efecto podrá tener esta enfermedad en niños que tengan síntomas, en niños que se enfermen a largo plazo. Ese cansancio, la astenia, dolor de cabeza, dolores musculares, eso lo vamos a saber dentro de 1 año o 2 años cuando empecemos a tabular y a hacer estadísticas de los niños que han enfermado y que no han sido vacunados y ver cómo se ha desarrollado la evolución, si han quedado asintomáticos o han quedado con secuelas como algunas personas adultas. De momento lo que se ha decidido es llevar a cabo esa vacunación, lo estábamos viendo en el directo de Estefanía, en centros de salud y en vacunódromos. Habrá 5 vacunódromos que se han instalado principalmente en Tenerife y en Gran Canaria, pero además se abre el debate de si hacerlo, tal y como se está llevando a cabo en otras comunidades autónomas, en los centros escolares. ¿Qué opina usted? Muy bien. Hay comunidades autónomas. Primero, lo primero que tenemos que decir es que desafortunadamente en España existen 17 ministerios de sanidad. Es decir, existe un ministerio de sanidad único, pero como existen 17 comunidades autónomas, cada comunidad autónoma tiene la libertad de tener un calendario vacunal y de hacer una logística de vacunación como ellos crean más conveniente. Hay comunidades autónomas que desde siempre han vacunado todas las vacunas típicas de los niños en centros escolares y no pasa nada. Aquí en Canarias hace 20 años se hizo un programa masivo de vacunación frente al sarampión porque ponían las vacunas en el cole, yo me acuerdo. Claro, porque había que cerrar ese brote de sarampión y se ponían en centros escolares. Ahora mismo, en la situación pandémica en la que estamos, el lugar natural de vacunación es el centro de salud. Ahí es donde se vacunan los niños y por eso en las 5 islas, en Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro, La Gomera y en La Palma se van a vacunar en centros de salud. En La Palma incluso en el centro de la Argual, en el Valle de Arán, también se va a aplicar esta vacunación para niños con cita. Entonces vamos a ir poniendo puntos sobre las IE que ya lo ha comentado el compañero. Lo primero es que desde ahora los padres pueden llamar ya al 012 para ir cogiendo cita y lo mejor es ir a vacunarse con cita o a un centro de salud o a un vacunódromo si le queda más cerca. Hay vacunódromos en la isla de Gran Canaria y hay vacunódromos en la isla de Tenerife y están los centros de salud. ¿Qué se quiere conseguir vacunando con una primera dosis masivamente a todos los niños? Pues que de aquí a un mes todos los niños en esa franja de edad, esos 130 y tantos mil niños, tengan ya la primera dosis, porque la segunda dosis le va a corresponder 8 meses después. 8 semanas. Perdón, Perdón que le corrija. No, muy bien corregido. 8 semanas, 2 meses después. No como en adultos que son 3 semanas después, 21 días. Entonces, esa espera de esas 8 semanas es buena porque sabemos que las vacunas infantiles funcionan mucho mejor cuando el tiempo entre dosis y dosis se alarga un poco, con lo cual esa es una decisión que ha tomado en España la ponencia de vacunas de ampliar el plazo de 21 semanas de 21 días a 8 semanas. Bueno, pues si cuando llegue enero se ve que la pandemia está generando problemas en la población infantil y aún quedan muchos niños sin vacunar, pues habrá que utilizar también los centros escolares. Ese es un escenario que habrá que contemplar y de hecho se está discutiendo ahora en la logística de vacunación. En estos momentos hay reuniones entre la Consejería de Sanidad y la Consejería de Educación para ver si en un futuro, en enero del año próximo, dentro de una semana, también en los centros escolares se deberá vacunar. Ya responderemos a esto después de Reyes. Habrá que ver también cómo se gestiona esa vacunación con los niños, que ya sabemos que los pobres las agujas y ellos pues como que no se llevan muy bien. Pero todo eso hay que obviarlo. Quiero decir que los niños se vacunan y ya digo, ahora mismo estamos generando un problema que realmente el problema que está generándose con la vacunación infantil es el miedo que tienen sobre todo los adultos a la vacunación y padres de niños, porque han oído lo que han oído y lo que han oído lo han oído en redes sociales donde se emiten bulos, falsas noticias y no informarnos a través de testimonios como el suyo de los medios de comunicación. Y no miran en fuentes científicas. Ellos, si me permiten, nosotros en la página de la Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife puede acceder cualquiera a ellos. Ahí hemos abierto ayer ya una página con un listado de documentos muy interesantes para que los padres y los profesionales sanitarios que quieran mirar, ahí pueden ver ciencia. Ahí hay un documento que es un documento de posicionamiento de ya 16 sociedades científicas y colegios profesionales de Canarias, de enfermería, de pediatría, de medicina familiar y comunitaria, de farmacéuticos.
apoyando la vacunación de los niños, con lo cual, si las sociedades científicas, los colegios profesionales apoyan esta vacunación masiva en niños, pues deberá tener algún argumento científico y no lo que leamos en WhatsApp o en alguna red social. Bueno, pues ahí queda ese mensaje. Luis Ortigosa, muchísimas gracias por habernos acompañado en Buenos Días Canarias. Gracias a ustedes.